Pasa el fin de semana suele pasar desapercibido y el lunes tenemos que arrancar con una actualización política y déjame hablarte de la tensión que se ha vivido entre la presidenta Dina Boluarte y las Fuerzas Armadas. Esta frase que dio la presidenta en una entrevista al diario El Comercio, en la que calificó el hecho de que ella no tenía el comando de lo que fueron las operaciones durante las protestas sociales vividas en el país, no solo le están costando críticas a la jefa de Estado entre el entorno militar, sobre todo ex altos mandos. Déjame contarte que también hay una situación grave entre los congresistas. Hoy muchos congresistas decidieron cuestionar a la presidenta por estos dichos. Algunos dijeron, terrible lo que dijo la presidenta. Otros incluso insinuaron que era mejor que se quedara callada. Vamos a escuchar estas declaraciones. La señora Boluarte no le puede dar la espalda a sus soldados y a sus policías. Para mí ha sido terrible esa declaración. En una presidenta no cabe eso, porque mejor callo antes que decir una cosa del nivel que lo ha hecho, ¿no? La responsabilidad política de la presidenta no se la quita a nadie, así lo diga ahí en alta voz que no la tiene. Debe rectificarse de lo que ha dicho. Claro, pero es que es inevitable no recordar aquellas, digamos, decisiones del Parlamento también de hace unos días, Santiago, donde sin dejar que termine una investigación que finalmente no sería vinculante necesariamente en un inicio, porque la Fiscalía también hace lo propio, pero que la libraron de la responsabilidad política, por lo menos inicial, investigando en el Parlamento sobre los hechos ocurridos en medio de las manifestaciones, a ella y a sus ministros. Sí, Dina Boluarte tiene una situación particular porque no tiene mucho apoyo dentro del Congreso. Al no tener un partido, el apoyo se lo dan precisamente algunos de los congresistas que son exmilitares, militares en retiro. Y la frase que dijo en el diario El Comercio, donde parecía evadir cierta responsabilidad, ha generado todo un revuelo. Y vamos a ver cuál es la frase, porque quizá muchas personas no estuvieron atentas a esta palabra, a esta respuesta que le dio la presidenta a un periodista del Comercio que le hizo la pregunta. Así que vamos a ver esta declaración polémica donde la presidenta dice, yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo el comando. Y a ver si podemos ver la imagen para tener precisamente, digamos, ese dicho, ¿no? Que es el que forma parte de la entrevista del diario El Comercio y la presidenta intentó... Ahí lo tenemos. A ver, entre comillas, porque todo esto es parte de un extracto de la entrevista, un momento de la entrevista, y la presidenta responde así. Nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Los protocolos los deciden ellos, en referencia a la cúpula militar, a la cúpula policial, que contuvo la situación con el saldo de 59 muertos. Casi como que en aquello que es para felicitar, entonces sí, soy la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y más, pero cuando se trata de un cuestionamiento, pues tomo distancia. Esto, a ver, Santiago, también podría responder a una improvisación que es parte o característica, sin duda, de esta plancha presidencial que llegó a ser gobierno, con Pedro Castillo primero, pero sin olvidar que finalmente con Dina Boluarte como su vicepresidenta, como su ministra, hasta poco tiempo antes en el que él finalmente decide hacer un golpe de Estado. Podría ser, Fátima, pero no olvidemos el antecedente inmediato de esta declaración. La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó la situación de las protestas sociales y el control de gobierno como una situación donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, la presidenta da esta declaración que te digo, ha caído muy mal en la comunidad militar, a tal punto que algunos exmandos del Ejército y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas han calificado esto como una puñalada por la espalda, nada menos. César Astudillo, traición, puñalada por la espalda, eludir la responsabilidad. César Astudillo, un ex jefe del Comando Conjunto, fue uno de los primeros en salir a cuestionar esto de la presidenta a través de la red social Twitter. Y a ver si tenemos el tuit del ex jefe militar, que no es cualquier ex jefe militar, fue precisamente, y ahí lo tenemos, César Astudillo Salcedo. Apuñalar por la espalda a las Fuerzas Armadas y a la policía no la exime, señora presidenta, de ninguna responsabilidad, pero peor aún, sin investigación de por medio concluida, usted no tendrá comando, pero sí tiene absoluta responsabilidad, al igual que sus silentes ministros. Eso, y ahí podemos hacer una línea de tiempo, Santiago, porque uno no puede olvidar
qué decisiones políticas se tomaron cuando ya habían cuestionamientos sobre las investigaciones respecto del accionar policial o militar en medio de las manifestaciones. ¿Y qué hizo la presidenta Dina Boluarte? Lejos de tomar una decisión severa en la que asume un nivel de responsabilidad política, lo que hace es finalmente premiar a algunos de sus ministros con el premierato, con permanencia todavía en el Consejo de Ministros. ¿A qué nivel llegó el revuelo generado por esto que la presidenta tuvo hoy que salir a mostrar su respaldo a las Fuerzas Armadas y lo dijo en un evento en el Grupo Aéreo número 8? Escuchen la declaración de la presidenta. Presidenta de la República, ratifico mi pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional por su trabajo heroico y abnegado en favor de la integridad territorial, el orden interno y el desarrollo del país. El Perú reconoce su compromiso, su esfuerzo, su desempeño, incluso arriesgando sus propias vidas para brindar alivio y esperanza a nuestra población. Ajá, un apoyo además, sí, Fátima, que sonaba a rectificación, sí, sonaba a corrección sobre la declaración dada en la entrevista del domingo al diario El Comercio.